Bueno, buen día. Cualquier cosa de que a mí se me ocurre ir muy rápido o vaya muy rápido, me piden que pare y voy más despacio, ¿no? El teórico de hoy es sangre, ¿tá? O tejido sanguíneo, y como objetivos tenemos reconocer diferenciar los diferentes elementos formes de la sangre normal en base a sus características estructurales y ultraestructurales, y correlacionar las características morfológicas de los distintos elementos formes con la función de los mismos, ¿tá? Entonces, tenemos que la sangre, el tejido sanguíneo, tiene diferentes funciones. Una de ellas es el transporte de las sustancias nutritivas, como el oxígeno y otras, en forma tanto directa como indirecta, el transporte de los desechos tóxicos desde las células, la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras de las células a otros tejidos, el mantenimiento de la homeostasis, actúa como un amortiguador, como un buffer, y también participa en todo lo que es la coagulación y la termorregulación. Bueno, y también, además de todo esto, transporta células y agentes humorales desde el sistema inmunitario que protege el organismo de agentes patógenos, proteínas extrañas y células transformadas como pueden ser las cancerógenas. ¿Alguien dijo algo? Bueno, la composición de la sangre, bueno, es un tejido conectivo, ¿no? Entonces va a estar formada por células, que como también tenemos las plaquetas, le denominamos elementos formes, porque las plaquetas no serían una célula en sí, y el plasma, ¿no? Que es el medio extracelular. Como elementos formes tenemos tanto los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas, como le decía, y el plasma. Si nosotros centrifugamos la sangre en presencia de un anticoagulante, vamos a ver que se forman tres fases. En una de ellas tenemos el plasma, y en el plasma vamos a encontrar proteínas, que vamos a ver ahora cómo es la composición del plasma, y la capa leucocitaria, que es apenas un 1% y se encuentra por encima de la capa de Matías o de glóbulos rojos, ¿tá? O de eritrocitos, se llaman así. Y vemos que el volumen que ocupan los glóbulos rojos se le denomina hematocrito, ¿tá? Es una medida de volumen. Y el plasma constituye el 55% del volumen de la sangre, y normalmente el hematocrito entre un 42 y 47%. Y todo esto es el volumen que ocupan los glóbulos rojos, esto para que observen el pequeño volumen que ocupan los leucocitos y las plaquetas. Si esto mismo se hace sin anticoagulante, lo que vamos a tener es la formación de un coágulo sanguíneo, y al líquido que queda por encima se le llama suero, ¿tá? En este caso no tiene la fibrina, no tiene el fibrinógeno, pero sí contiene muchas proteínas, las inmunoglobulinas y otros componentes de la sangre. En muchos estudios es necesario hacerlo en ausencia de anticoagulantes, y otros estudios sí requieren la presencia de coagulantes. Ahí. Bien. Como les decía, el plasma, la mayor parte del contenido es agua, ¿tá? Es casi un 90-92% de agua. Y también proteínas, pero es un 7 o un 8%. La más abundante de ellas es la albúmina, que es una proteína transportadora globular pequeña y que además es importante para mantener todo lo que es la osmolaridad de la sangre, ¿tá? Entonces, tiene otros componentes que son los electrolitos, que también son importantes para mantener la osmolaridad, y otras sustancias nitrogenadas, urea, sustancias nutritivas como glucosa, lípidos, aminoácidos, los gases, que decíamos que es muy importante en lo que es el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono, y hormonas, ¿tá? No sé qué pasa con esto que no. Bien. Bueno, como elementos formes, eso que aparecía en la banda leucocitaria, tenemos a los leucocitos y a las plaquetas. Dentro de los leucocitos tenemos los agranulocitos, que están el monocito, que es un porcentaje muy pequeño de la sangre, los linfocitos, que es casi el 30% de la sangre,
Y los granulocitos, que también podemos encontrarlos en diferentes porcentajes. El neutrófilo es el más abundante, constituyendo casi un 60%. El eosinófilo, que está en un 3%, y el basófilo, que es muy poco probable que nosotros lo podamos ver en los extendidos sanguíneos, pero que también está presente. Las plaquetas son bastante abundantes, tenemos entre 150 y 450 millones por litro. Todos estos elementos formes se generan en la médula ósea y algunos cumplen su función en la sangre, como los eritrocitos y las plaquetas, que estos van a cumplir su función en la sangre, pero otros van a utilizarla como sistema de distribución para llegar a los diferentes órganos, y esos son los leucocitos. Y en ese caso, tengan en cuenta que si van a moverse, son todos células móviles, porque van a pasar de la sangre hacia los tejidos. Entonces, cuando nosotros se describa algo de la movilidad, piensen que van a ser para todos los otros sistemas, elementos formes que estén en la sangre, que no son los eritrocitos y las plaquetas. ¿Entendió? Bueno, es muy importante conocer la composición de la sangre, porque eso nos puede dar idea de si la persona está cursando o no una enfermedad. Entonces, la composición de la sangre tiene una importancia clínica muy importante. Entonces, a lo que les comentaba, que el volumen de los eritrocitos se le llama hematocrito y constituye un 34 a un 44%. Es un hemograma obtenido de una sociedad médica y se les muestra los valores normales, ¿no? Los neutrófilos, los valores normales de los eosinófilos, los del basófilo, los monocitos y los linfocitos. Y aquí les da el resultado de lo que presentaba esa persona. También otro elemento importante que se puede analizar de la sangre, y que en general, como lo van a ver en las discusiones, se piden juntos, ¿tá? No solo el hemograma, sino que también los extendidos sanguíneos, porque eso nos permite ver las formas de las células. Entonces, el extendido sanguíneo o frotis se le coloca en un portaobjeto una gota sanguínea, y con el otro portaobjeto se desplaza un poquito hacia atrás y luego hacia adelante. Esto luego se deja secar en el aire y se colorea. Hay diferentes colorantes que se pueden utilizar. El más común es el Maygrun-Walthiemsa, que utiliza eosina y azul de metileno, y entonces se va a ver muy parecido a la tinción con eosina hematoxilina, que ya están cansados de ver. Y también hay otras tinciones como la Wright y la de Hiens. El entendido sanguíneo se ve más o menos así, bueno, se ve así. Esto es una foto de un extendido sanguíneo, y tiene diferentes regiones. Tiene la región de la cabeza, la del cuerpo, que es esta zona donde están menos apelotonadas los elementos formes de la sangre, y luego tenemos la cola, donde están muy dispersos, tanto en el cuerpo, tanto en la cabeza como en la cola. Ahí no podemos contar porque las células están muy deformadas, o porque quedan muy juntas o porque quedan muy separadas y se deformaron las células. Aquí esto es lo que pasa en la cabeza, y vamos a tomar en cuenta, vamos a observar en el cuerpo del extendido sanguíneo, ¿tá? Entonces aquí se pueden contar y tener una idea de cuántos leucocitos tenemos y su porcentaje, y lo mismo con las plaquetas y los. Y luego aquí tenemos en la cola cómo se ve también deformado las células. Entonces aquí no se puede ver. Ahora voy a pasar a comentarles cuáles son los. Sí. Porque al estar tan juntas, las células se deforman y en la cola también quedan deformadas. Entonces a veces no, es muy difícil identificar qué célula es, y es un lugar donde uno está más propenso a cometer errores en el conteo de las células. ¿Tá? ¿Se entiende? Porque se deforman acá y acá. En estas regiones en las que es adecuado llevar bueno, los eritrocitos, como les comentaba, forma parte del hematocrito, tienen forma de disco, es bicóncavo, tiene una cavidad acá y otra acá,
y tienen un diámetro que es bastante estable, de 7,8 micrómetros, y entonces muchas veces se utilizan para comparar el tamaño del eritrocito con el de las otras células, y entonces se le denominan la regla del histólogo, se le llaman así porque tienen un tamaño que es bastante estable. Tienen un ancho que es en el borde es más ancho que en el centro por esa biconcavidad, que es de 2,6 micrómetros y de 0,8 micrómetros, y esa forma del eritrocito es lo que le permite tener los hace especiales para el intercambio gaseoso, están adaptados para llevar el intercambio, maximiza el área de superficie. Entonces, también carecen de orgánulos, no le vamos a dar núcleo, no tienen mitocondrias, y los vemos así en la técnica de Maillum-Walkienza, y como ven, están llenos de hemoglobina, que la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno y también el CO2. Es tetramérica y tiene grupos hemo, que ahí es donde van a unirse el oxígeno y el CO2. Entonces, como la hemoglobina es muy afín a la eosina, los vemos rojos. Y en la región que es más en el centro, como es bicóncavo y es más fino, en esa región los vamos a ver más claritos porque hay menos hemoglobina, porque son más finos en esa región. Y gracias a que están llenos de hemoglobina, también en el microscopio electrónico los vamos a ver homogéneos y electrondensos. Entonces, acá vemos un capilar y vemos un eritrocito, cómo hace para pasar por los capilares, que son muy finos, tienen un ancho muy pequeño, y entonces esos eritrocitos tienen que ser flexibles para pasar por esos capilares sinuosos, y porque en los capilares es donde se produce el intercambio gaseoso, y entonces también la membrana del eritrocito tiene que tener bastante contacto con el endotelio. Entonces, eso hace que es esencial que el eritrocito sea flexible. Mi pregunta es, o sea, que la membrana del eritrocito roza las otras células de los tejidos. Sí, la va a rozar. Y, o sea, nunca se destruye, ¿no? No se destruye. Ellos lo ideal es que no se destruyan. Cuando son viejos los eritrocitos duran 120 días, 4 meses. Ellos cuando son jóvenes, los eritrocitos son muy flexibles, pero a medida que van envejeciendo van a perder flexibilidad, y también con determinadas patologías les pasa eso, que pierden flexibilidad. Y en ese caso se puede obstruir el capilar, o el eritrocito muere. Cuando lo que está pasando es que es viejo, va a morir. Ahora, si es una patología, puede obstruirse el capilar. Pero, o sea, la hemoglobina entonces responde de la membrana. No, la hemoglobina no, son los gases. La hemoglobina va a permanecer en el eritrocito. Lo que va a pasar es que como la concentración de oxígeno en el tejido es inferior a la concentración de oxígeno que tiene el eritrocito en la sangre arterial, va a difundir el eritrocito al tejido, y lo mismo, inversamente va a pasar con el CO2. Pero es un tema de concentraciones. La albúmina va a permanecer en el eritrocito. Toma contacto para que esa difusión sea más eficiente. ¿Alguna otra duda? Bien. El 1% de los eritrocitos se reemplaza diariamente. ¿Cómo es ese reemplazo? La mayoría de los eritrocitos va a ser reemplazados en el vaso. También puede pasar que pase en el hígado ese reemplazo. Y el 10% es lo que decíamos, va a alisarse porque son viejos y no son muy flexibles, van a romperse y van a liberar la hemoglobina en la sangre. Pero a los eritrocitos que les pasa eso es un porcentaje muy pequeño. En general, esa destrucción del eritrocito sucede en el vaso y en el hígado. Esto es lo que en el vaso, para ser destruidos, ellos tienen que atravesar una malla. Vieron que el vaso, o van a ver la clase que viene, que el vaso es un órgano parenquimatoso que tiene una malla de fibras. Entonces, la sangre es vertida en esa malla de fibras, y el eritrocito debe atravesar toda esa malla de fibras y pasar
Acá vemos eritrocito, esto es un capilar, esto es una microscopía electrónica de transmisión, acá vemos una membrana, una pared de un sinusoide y vemos que es un capilar sanguíneo que tiene el vaso, y vemos el eritrocito atravesando ese capilar sanguíneo que tiene el vaso, que se llaman sinusoides. Y lo mismo sucede acá con esta microscopía electrónica de transmisión. Estas de barrido y estas de transmisión. Vemos los eritrocitos atravesando los sinusoides. Entonces, como en el vaso son desafiados a tener esa flexibilidad, más que en otras partes, los eritrocitos que no pueden atravesar esa malla de fibras y llegar a los sinusoides quedan atrapados ahí y los macrófagos del vaso los fagocitan. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hace que el eritrocito tenga esa flexibilidad? El eritrocito tiene esa flexibilidad gracias a las proteínas de membrana y al citoesqueleto, ¿tá? Que le van a dar, como ya dijimos, flexibilidad y le van a dar esa forma que decíamos bicóncava, que es muy importante para su función, y también le van a dar estabilidad mecánica, que quiere decir que después de que se flexibiliza, vuelve a su forma. Acá tenemos un esquema de las proteínas que participan que le dan esa flexibilidad en la membrana, son proteínas de membrana y del citoesqueleto, y acá vemos una electroforesis de los fantasmas de eritrocitos, que ya vamos a ver, los fantasmas de los eritrocitos no es nada más ni nada menos que la membrana plasmática del eritrocito y las proteínas que tiene pegada. O sea, son eritrocitos lisados que se pierde todo su contenido y las membranas son corridas por en una electroforesis. Y mediante esta técnica es que se pudieron identificar cuáles eran las proteínas de membrana de los eritrocitos. Entonces, acá vemos que tenemos la bicapa lipídica, un esquema, ¿no? Tenemos la bicapa lipídica de los eritrocitos y las dos proteínas de membrana que le dan esas responsables de la forma y la estabilidad que mencionábamos son la glucoforina y la proteína de banda 3. ¿Tá? La glucoforina, ambas están glicosiladas, porque el eritrocito tiene un glicocáliz y que es muy importante y ya vamos a ver por qué. Y la proteína de banda 3 es un intercambiador de aniones que permite el transporte de bicarbonato y cloruro a través de la membrana plasmática. Estas proteínas son integrales de membrana, ¿no? La atraviesan, y después tenemos proteínas periféricas de membranas que van a estar dentro de la célula. La espectrina, ¿tá? Que está formada por una cadena alfa y una cadena beta que forma un dímero y se unen cabeza con otro dímero para formar tetrámeros por debajo de la membrana plasmática. Y a su vez, estas proteínas, la espectrina, va a estar anclada a la glucoforina por el complejo de banda 4,1, que está formado por estas proteínas, la proteína 4,1, la actina y la tropomiosina, y también va a unirse a la proteína de banda 3, al intercambiador de aniones, mediante la anquilina, ¿tá? Que está formada por la anquilina y la proteína de banda 4. Estas son las proteínas de membrana que le dan la estabilidad al eritrocito. ¿Por qué son importantes las proteínas integrales de membrana, como la glucoforina? Decíamos que estaban glicosiladas. Y todos los seres humanos tenemos la N-acetilglucosamina que va a glucosilar a la glucoforina en su dominio extracelular con N-acetil. Le va a adherir un glúcido que se llama N-acetilglucosamina. Esto lo tenemos todos los seres humanos, pero algunas personas tienen una enzima adicional que se le llama la N-acetilglucosamina transferasa, que le va a adicionar un glúcido adicional que se llama la N-acetilglucosamina. Esto sucede en las personas del grupo A, del grupo sanguíneo A. En las personas del grupo sanguíneo B, en lugar de tener
la N-acetilglucosamina tiene la galactosa transferasa, ¿tá? Esto es en el grupo B. Y que le va a transferir a esta N-acetilglucosamina la galactosa. Las personas que tienen estas dos enzimas son las del grupo AB. Y de esta forma es que tenemos los distintos grupos sanguíneos en el sistema ABO, mediante el cual puede haber intolerancia al trasplante de órganos, y ustedes ya conocen cuál es la importancia. Bien. Los eritrocitos, como decíamos, las proteínas de membrana son importantes para mantener la forma, ¿tá? Pero cuando ellos están en una solución donde hay una alta osmolaridad o una alta concentración de iones, como cloruro de sodio, lo que va a pasar es que los eritrocitos van a perder agua y van a adquirir estas formas que se les son formas, se denomina crenación, ¿ah? Porque esto se debe a que perdieron su agua. En cambio, cuando se encuentran en una solución en donde hay alta osmolaridad, el eritrocito va a absorber baja osmolaridad, es una solución hipotónica, el eritrocito va a absorber agua y puede ocurrir la hemólisis, ¿ah? A veces no ocurre la hemólisis y el eritrocito se hincha mucho y la hemoglobina ahí sí, cuando está muy hinchado, puede atravesar la membrana plasmática y estos pierden su color. Eso es lo que les contaba, que cuando el eritrocito se lisa y se pierde la hemoglobina, se le denominan fantasmas de eritrocitos o espectros, y como estos son los espectros, fueron los que se utilizaron para identificar las proteínas de membrana, es que a la proteína de membrana que va por debajo de la misma se le denomina espectrina, ¿tá? Las que les mostré recién, ¿tá? Porque se encuentran en los espectros de los eritrocitos. Bueno, los eritrocitos pueden presentar diferentes anomalías. Por ejemplo, la más común y que todos conocemos, la anemia, que es cuando tenemos pocos eritrocitos o poca hemoglobina. En la anemia ferropénica, los eritrocitos son relativamente pequeños y pálidos. Eso se debe a que tienen poca hemoglobina. Entonces decimos que es una anemia hipocrómica, porque son pálidos, y microcíticas porque son pequeños. Entonces, en función del tamaño, los eritrocitos pueden, cuando son muy pequeños, son microcíticos, se dice, es esa anomalía, se le llama microcítica, o pueden ser muy grandes y se le denominan macrocíticos, o pueden presentar diferentes tamaños y en ese caso se dice que son anisocíticos. También pueden tener anomalías en su forma, ¿tá? Donde pueden presentar diferentes formas, como poliquilocitosis, pueden ser muy redondeados, como se ve acá, y son esferocitos, y eso puede deberse a mutaciones en el citoesqueleto, y eso puede causar una patología porque no son degradados en el vaso. Son más degradados en el vaso, entonces eso le causa anemia. También pueden tener parásitos y pueden haber alteraciones en la molécula de hemoglobina y se le denominan hemoglobinopatías. Bueno, los leucocitos tenemos diferentes tipos. Tenemos los que tienen un núcleo segmentado, y en este caso se denominan polimorfonucleares, y tenemos los que tienen el núcleo no segmentado y se les denomina monomorfonucleares. Además sucede que los polimorfonucleares presentan gránulos específicos, ¿no? Y entonces también son granulocitos, se les denominan granulocitos, y los monomorfonucleares no presentan gránulos específicos y se le denominan agranulocitos. Dentro de los polimorfonucleados granulocitos encontramos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, y esta distinción es porque los gránulos específicos son, en el caso de los neutrófilos, no son afines a ningún colorante ni ácido ni básico, entonces no se tiñen con estos colorantes,
Los eosinófilos tienen gránulos específicos afines a la eosina y los basófilos, sus gránulos específicos son afines a la hematoxilina. Justo en esta foto degranularon, entonces, pero son las fotos que tenía. No son las más adecuadas. Acá los linfocitos pertenecen a los monomorfonucleares, a granulocitos, tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los leucocitos polimorfonucleares, granulocitos neutrófilos. ¿Tá? El nombre completo es este. ¿Tá? Entonces, si se les preguntan, se les muestra una célula y se les pregunta cuál es, el nombre completo es leucocito polimorfonuclear granulocito neutrófilo. ¿Tá? Todo esto. Son los más abundantes, como ya se dijo, en la sangre. Miden entre 10 a 12 micrómetros de diámetro. Acá tengo unas preguntas. Bien. Tienen de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Presentan, como decíamos, un núcleo segmentado. Entonces vamos a verle los lóbulos. ¿Tá? Aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión y vemos que presentan lóbulos. Acá puede ser que no todos los lóbulos salgan en el corte, ¿no? Pero todos estos son neutrófilos que presentan el citoplasma lobular. Bien que la cromatina se dispone, la eucromatina en el centro, y en mujeres podemos identificar el corpúsculo de Barr, que es el cromosoma X que está condensado. Cuando los neutrófilos abandonan la médula ósea, que son inmaduros, el núcleo todavía no está segmentado y se le llaman neutrófilos de banda o de callado. ¿Ah? Entonces el núcleo tiene esta forma de U y acá se les ve las escotaduras donde se está por formar el lóbulo, ¿no? Entonces, a medida que el neutrófilo madura, empieza a aparecer 1, 2, 3, hasta llegar a los 4 lóbulos, y los neutrófilos que tienen más lóbulos son los neutrófilos mayores de edad, los más grandes. Como decíamos, los gránulos específicos no van a colorearse con los colorantes ácidos ni básicos y participan en lo que es la inflamación aguda. ¿Cómo? La eucromatina está en el centro porque se ve que es donde se expresan menos donde se está expresando. Los genes que se están expresando están en el centro y los que no se están expresando quedan en la periferia. Ahora, ¿por qué en general sucede eso? Pero no es la disposición que adquiere para funcionar, pero ir en más detalle a ese tema no se sabría decir. Pero, o sea, los que se están expresando quedan en el centro y la heterocromatina, que es la cromatina que no se expresa en la periferia. Bueno, decíamos que tenían gránulos inespecíficos y específicos. Los inespecíficos son los gránulos azurófilos, que también se pueden llamar gránulos primarios, que no es nada más ni nada menos que los lisosomas. Entonces, salvo los eritrocitos, lo van a tener casi todas las células del organismo, porque todas las células del organismo tienen lisosomas. Entonces, esto no sería unos gránulos que los lleven a que participen en la clasificación. Esto también están presentes en el monocito y en el linfocito. Pero en el neutrófilo está la mieloperoxidasa y como todo, tiene hidrolasas ácidas, defensinas y péptidos antimicrobianos. ¿Ah? Los gránulos específicos son los que también se denominan gránulos secundarios, son más pequeños y más abundantes y se ven menos electrondensos.
si lo coloreamos a esto, son estos que se ven en rosado, y los gránulos específicos son estos que se ven en negro. ¿Tá? Tienen las enzimas colagenasas de tipo 4, gelatinasa, fosfolipasa. ¿Tá? La colagenasa es importante porque, como decíamos, esta es una célula que va a migrar. Entonces, en el tejido conjuntivo tenemos colágeno. Entonces, el colágeno tipo 4 esta célula va a atravesar el endotelio. Entonces, necesitamos colagenasa de tipo 4 para degradar la lámina basal. Tenemos activadores del complemento, péptidos antimicrobianos como la lisozima y lactoferrina, y el complejo NADPH oxidasa, que va a producir especies reactivas del oxígeno y son necesarios para su función, como vamos a ver más adelante. Después tenemos los gránulos terciarios, que tenemos de dos tipos, los que contienen fosfatasa y los que contienen metaloproteinasas y gelatinas. Por el tema de carácter tipo 4. Los neutrófilos tienen que atravesar la lámina basal para pasar de la sangre, como ustedes saben, los vasos sanguíneos están recubiertos por un endotelio, que es un epitelio de tipo plano. Entonces, como es un epitelio, va a estar apoyado sobre su lámina basal. Entonces, el eritrocito tiene que atravesar todo eso para llegar el neutrófilo tiene que atravesar todo eso para llegar al tejido. Y entonces, como tiene que atravesar esa lámina basal, tiene que tener las colagenasas del colágeno de tipo 4 que están en la lámina basal. Bien. Entonces, esto un poco ya estábamos hablando de este tema, ¿no? Que son móviles, van a abandonar la circulación y van a migrar al sitio de acción. Todo esto está mediado por quimoquinas, o sea, son moléculas señal que por ejemplo, la fuente de la molécula es la bacteria. Entonces va a haber más quimoquinas cerca de la bacteria, que es quien la emite, y entonces el neutrófilo va a moverse en función del gradiente de quimoquinas, ¿no? Desde donde hay menos concentración hacia donde hay más. Entonces aquí tenemos cómo es el proceso. Esto es un vaso sanguíneo, ¿tá? Inicialmente el neutrófilo va a moverse por rodamiento, y eso es cercano a donde está la lesión o la bacteria, va a moverse por rodamiento, que implica la unión de sus moléculas de superficie, de selectinas, a moléculas de superficie del endotelio, las selectinas del endotelio. Y luego va a ocurrir una adhesión más firme, que está mediado por las integrinas con moléculas de la familia de inmunoglobulinas que expresa el endotelio. Luego de esa adhesión simple va a ocurrir la diapedesis, que es el paso del neutrófilo hacia el tejido. Y eso ocurre porque primero se arrastra, ¿tá? Y luego extravasa. Esa extravasación puede ser mediante la unión entre dos células endoteliales, y eso se le llama paracelular, ¿tá? Que es el más frecuente, el que sucede generalmente, y puede pasar que atraviese la célula endotelial entera, y a eso se le llama el transporte transcelular, ¿tá? La diapadesis transcelular. Esto es menos frecuente, ¿tá? Y como le mencionaba, el movimiento es por quimiotaxis, ¿tá? Se mueve en función del gradiente de concentración. Los neutrófilos, uno de sus mecanismos de acción es la fagocitosis. En su membrana van a tener receptores para diferentes moléculas, como pueden ser la fracción constante de los anticuerpos. Entonces, las bacterias que estén opsonizadas por esos anticuerpos van a tener varios anticuerpos unidos y van a ser reconocidas por el neutrófilo, o puede reconocer moléculas del complemento que también van a estar opsonizando esas bacterias. También puede unirse mediante receptores que son específicos para moléculas de la superficie bacteriana, y ahí ya no necesitaríamos de la presencia de anticuerpos ni moléculas de complemento porque es directo. ¿Ah? Bueno, reconoce esos componentes y son capaces de fagocitar las bacterias. En la fagocitosis
se forma un fagosoma al que se le van a unir los gránulos específicos y los inespecíficos que, como decíamos, tenían enzimas que van a participar de lo que es toda esa lisis de la bacteria, ¿no? Y además se va a producir un fenómeno que se denomina estallido respiratorio, que es el neutrófilo va a consumir mucha glucosa y mucho oxígeno para poder producir especies reactivas del oxígeno. ¿Tá? Acá utiliza el complejo NADPH oxidasa que tenía en sus gránulos y también la meloperoxidasa que tenía también en los gránulos azules. Entonces es importante que los gránulos se fusionen en el fagosoma porque allí es donde se producen las especies reactivas del oxígeno que van a participar en lo que es la lisis bacteriana, y también tenían otros mecanismos que son independientes de las especies reactivas, que son las defensinas y los péptidos antimicrobianos, que también van a formar poros. Las defensinas van a formar poros en las bacterias y va a producir la lisis de la membrana bacteriana. ¿Tá? El material que se degrada en el fagosoma puede ser exocitado o puede permanecer allí como cuerpos residuales. ¿Tá? En general, luego de la fagocitosis, la mayoría de los neutrófilos muere y entonces los neutrófilos forman parte de lo que se llama el pus en la cicatrización. Acá están los dos, la meloperoxidasa y el complejo NADPH oxidasa. Entonces aquí les muestro se muestra una filmación que no sé por qué no se está pidiendo mostrar. De un neutrófilo que se mueve por entre medio de las células para fagocitar una bacteria. ¿Tá? Y entonces se ve como el neutrófilo es capaz de moverse, la bacteria trata de escapar y el neutrófilo la persigue por quimiotaxis y luego ocurre la lisis de la misma. Pero si les muestro el video, tengo otro video para mostrar y no nos va a... Tengo que desconectarme porque no sé qué está pasando ahí. Pero pueden consultarlo aquí, se ve ese fenómeno. Bueno, decíamos que los neutrófilos pueden degradar los microorganismos tanto por fagocitosis, y acá se ve la fagocitosis directa o la fagocitosis mediada por anticuerpos. Además tiene otros mecanismos para combatir los microorganismos, ¿no? Puede degranular, puede liberar especies reactivas del oxígeno y citoquinas que van a activar a otras células del sistema inmunitario. Y otro mecanismo que se ha descrito recientemente es el mecanismo de netosis, que utiliza net, en inglés significa red, y se le llama neutrófilo extracelular traps, o sea, trampas extracelulares de los neutrófilos, ¿tá? En inglés, y por eso las siglas NET. Liberan su ADN al espacio extracelular, y el ADN es muy pegajoso, y entonces el ADN en el espacio extracelular forma una red en donde van a quedar atrapadas las bacterias y eso va a evitar que se diseminen al resto del organismo, entonces es un mecanismo que es muy beneficioso. Eventualmente puede morir ese neutrófilo en este proceso o no, hay una necrosis que el neutrófilo no muere, pero en esta foto sí se muestra uno en que liberó todo su ADN y el neutrófilo murió. Y el costo-beneficio es mejor para nosotros, para el ser humano, entonces el neutrófilo muere para poder evitar que la bacteria se propague. A ver si lo puedo mostrar. En este video se mostraba cómo se enlizaban los neutrófilos y se liberaba el ADN. Voy a ver si... No me permite. Qué pena. Bueno, los invito a mirar este link donde se puede ver cómo los neutrófilos se lisan y liberan todo su ADN al exterior, y las bacterias quedan pegadas en esas redes que ellos forman.
Bueno, continúo. Otras células polimorfonucleares granulocitos eosinófilos son estas, ¿tá? Que tienen una representación del 1 al 3% de los leucocitos de la sangre y miden 11 a 14 micrómetros de diámetro, presentan núcleos que es bilobulado, y se ven las lobulaciones, y también lo mismo que pasaba con el neutrófilo, la eucromatina está en el centro y la heterocromatina en la periferia. Son células multifuncionales que van a participar en todo lo que son las infecciones bacterianas y parasíticas por hongos, ¿tá? Y en lo que es la regulación de la respuesta de las reacciones alérgicas. Van a regular a la respuesta de los basófilos. Son activados por las interacciones con los anticuerpos inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y la A secretora, y tienen dos tipos de gránulos, como ya vemos, los inespecíficos, ¿tá? Que tienen hidrolasas ácidas, y los específicos, que son más grandes, se ven aquí en esta microscopía electrónica de transmisión, que en el microscopio óptico son los que son afines a la eosina, y en el microscopio electrónico se ve este cristal en el medio que se le denomina cristaloide, ¿tá? El cristaloide está formado por la proteína básica mayor del eosinófilo, que es justo el cristaloide el que es responsable de la acidofilia. Y después también tiene la proteína catiónica del eosinófilo y la peroxidasa del eosinófilo. Estas tres proteínas van a tener un efecto citotóxico en helmintos y protozoarios, entonces en las respuestas a parásitos, los eosinófilos los vamos a encontrar aumentados en la sangre, ¿tá? Y también estos gránulos tienen una neurotoxina derivada del eosinófilo que lo que causa es una disfunción del sistema nervioso de los parásitos. También tienen histaminasa, arilsulfatasa, colagenasa, catepsinas, que neutralizan la acción de los basófilos, que, como les decía hoy, van a ser reguladores de las respuestas a las alergias. Bueno. Los basófilos, cuando se ven en la microscopía electrónica, tienen estos gránulos que son bien electrondensos y grandes. Son menos abundantes que los eosinófilos, los vamos a encontrar en un 0,5% de los o sea, son los menos abundantes de todos. Un 0,5% de los leucocitos totales. Tienen un diámetro de 8 a 11 micrómetros, un núcleo lobulado, bilobulado con una escotadura central, y también el centro eucromático. Tienen receptores para el fragmento constante de las inmunoglobulinas E en su membrana plasmática, y van a degranular en las alergias, ¿no? Tenemos dos tipos de gránulos, los específicos y los inespecíficos, los azurófilos que ya se comentaron. Dentro de los específicos o gránulos secundarios son grandes, como les decía, en el microscopio óptico son afines a la hematoxilina, entonces acá lo vemos que se colorean todos de violeta, incluso hasta casi que no se ve el núcleo, y en la microscopía electrónica se ven así de grandes y bien electrondensos. Y en algunos casos podemos ver figuras de mielina, que son estas como membranas que se ven adentro de los gránulos, y también estas figuras como generadas. Como componentes tienen la heparina, que es anticoagulante, la histamina, que es vasodilatador, heparansulfato, que es vasodilatador, y los leucotrienos, que es vasoconstructor, que es lo que va a ocasionar esa respuesta pulmonar que se ve en las alergias, que se construyen, constrigen los pulmones. Presentan inmunoglobulinas 4 a inmunoglobulinas 13, que son los que promueven la síntesis de la inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B.
Bueno, los leucocitos monomorfonucleares agranulocitos, tenemos a los linfocitos, que son los agranulocitos más comunes. Son aproximadamente un 30% de los granulocitos que hay en la sangre, y vamos a tener de 3 tipos: pequeños, medianos y grandes. ¿Tá? Los más grandes son los que están más relacionados con linfocitos que ya han respondido al antígeno, y los pequeños serían linfocitos que no se han encontrado con su... no han desarrollado una respuesta inmunitaria. Hay varios tipos: los linfocitos T, que son los más abundantes, de 60 al 80% de los linfocitos de la sangre; los B, que son entre un 20 o un 30% de los linfocitos de la sangre; y los natural killer, los que 5 o un 10%, son los que están menos representados en la sangre. Son muy parecidos estos 3 tipos de linfocitos, entonces la forma de diferenciarlos en general es con marcadores específicos, haciendo una inmunocitoquímica. Se utilizan anticuerpos que son específicos para los marcadores de superficie que tienen células. Son células pequeñas, bien redondeadas. Ven que el núcleo ocupa casi toda la superficie de la célula, y el citoplasma forma un fino halo alrededor del núcleo. Esto es una microscopía electrónica de barrido, y acá lo vemos con la Malgrum whitehensia. Bueno, los monocitos están en muy baja concentración, entre un 2 a 8% de los leucocitos que podemos encontrar en la sangre. Son más grandes, miden 18 micrómetros, y permanecen tan solo 3 días en la sangre porque inmediatamente migran a los tejidos. Presentan un núcleo arriñonado con una escotadura central, y en esa escotadura vamos a encontrar los centríolos y el aparato de Golgi, acá. Cuando en el tejido responden a una inflamación o reconocen una bacteria, son células van a diferenciarse a macrófagos, o en respuesta a determinadas señales van a diferenciarse a macrófagos, y los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear, o sea, son células fagocíticas. Bueno, ahora el último elemento forme de la sangre que me queda por decir son los trombocitos, ¿tá? Los trombocitos o plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos, que por eso es que decimos elementos formes, porque no son células. Tienen una vida media de 3 a 7 días en la sangre, y podemos encontrar entre 150 y 450.000 células por mililitro. Células no, plaquetas por mililitro. Tienen un diámetro de 2 a 4 micrómetros y se originan a partir de una célula gigante que se le llama megacariocito, que está en la médula ósea. Sus funciones van a regular la homeostasis y la trombosis, o sea, van a hacer que cuando son el elemento forme, que cuando hay una lesión va a formar el coágulo y va a evitar que la persona se desangre. Tienen una estructura muy organizada, son anucleados, pero van a tener una cubierta que es son anucleados redondos, o sea, ovales y discoides. Me voy a adelantar una para mostrarles que son aplanadas, ¿no? Entonces, tienen una cubierta que es el glicocáliz, que se le llama zona periférica, y en el citoplasma vamos a tener el granulómero central, granulómero porque está lleno de gránulos, y el hialómero, que es periférico, que es esta forma de acá, esto que estoy señalando acá. En el hialómero vamos a tener una red de actina por debajo de la membrana plasmática, y una banda de microtúbulos que se le llama banda marginal,
que es responsable de la forma, y ahora vamos a ver cuál es la función de esos dos elementos. En el centro, en el granulómero, como decíamos, tenemos gránulos, y tenemos los gránulos de tipo alfa, que tienen el factor de von Willebrand, la fibronectina, trombospondina, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y heparina. Y los gránulos densos, que son estos de acá, más densos, tienen calcio, serotonina, histamina, adenosina, ADP y ATP. Y después tenemos también los lisosomas, que son importantes en lo que es la resorción del coágulo. También las plaquetas tienen ribosomas, partículas de glucógeno, retículo endoplasmático liso, mitocondrias y peroxisomas. En la zona membranosa es un sistema canalicular, que vamos a tener el sistema canalicular abierto, que es como que la membrana se introduce hacia adentro de la plaqueta, y el sistema de canalicular cerrado, como puede ser este de acá, ¿está? Que no tiene comunicación con la membrana plasmática. Estos dos sistemas son importantes para la regulación del calcio y pueden fusionarse. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Bueno, las plaquetas van a activarse frente a una lesión que involucre se puede romper el vaso sanguíneo, y se van a adherir al endotelio, que esa adhesión puede ser o mediada por el factor de von Willebrand o directa mediante sus integrinas al colágeno que tiene ese endotelio. Y cuando se adhieren, la plaqueta va a activarse, y cuando la plaqueta se activa va a experimentar cambios en el citoesqueleto. Eso vieron que tenía por debajo de la membrana plasmática actina y la red de microtúbulos. Los microtúbulos formando la banda. Van a emitir pseudópodos y van a degranular. Esa activación plaquetaria va a provocar que se adhieran más plaquetas, o sea, va a provocar la agregación plaquetaria, y va a formar un coágulo o un tapón hemostático. Eso va a hacer que se evite el sangrado. Ese coágulo va a estabilizarse gracias a que el fibrinógeno que hay en la sangre, que se produce en el hígado, va a transformarse en fibrina, entonces va a formar una red la fibrina, y también se van a pegar los eritrocitos. En la activación plaquetaria ocurren cambios, como les decía, en el citoesqueleto. Ven acá cómo se observa la actina, y cuando ella se activa, la actina cambia de formación y va a verse más bien en lo que son los pseudópodos. Y lo mismo pasa con la tubulina que forma esa banda, ese anillo de microtúbulos alrededor de la membrana plasmática en el hialómero, va a adquirir toda una forma mucho más desordenada. Acá vemos también cómo se observan en una microscopía electrónica de barrido las plaquetas, cuando están inactivas. En cambio, cuando están activas, emiten estos pseudópodos que facilitan lo que es la agregación plaquetaria y la formación del coágulo. Ese coágulo, una vez que se forma, inicialmente tiene un tamaño grande y luego se retrae. Y para la retracción del coágulo también son importantes la actina y la miosina. Y la retracción del coágulo es cuando ya está más cicatrizado y permite el restablecimiento del flujo sanguíneo a la normalidad. Luego el coágulo debe ser lisado, y para la lisis del coágulo son necesarias el activador del plasmitógeno tisular, o sea, el plasmitógeno, ese activador va a activar el plasmitógeno, que va a transformarlo en plasmina, y la plasmina va a degradar a la fibrina que tiene el coágulo. Entonces el coágulo, que está formado por todas las plaquetas, la fibrina y los eritrocitos, al degradarse la fibrina, se degrada. Y también las plaquetas van a liberar los gránulos lambda, que no son nada más ni nada menos que los lisosomas, y las enzimas, las hidrolasas, van a participar también de lo que es la degradación del coágulo.
Las plaquetas no solo son importantes porque van a evitar el sangrado, sino que también van a participar en lo que es la reparación de un tejido lesionado, porque van a liberar el factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF, que están sus gránulos alfa, y eso va a estimular a que los fibroblastos y las células musculares hagan mitosis y puedan reparar ese tejido que fue dañado. Bueno, para finalizar, comentarles que pueden haber problemas o patologías relacionadas con lo que son las plaquetas, ¿no? Cuando tenemos un bajo conteo de plaquetas, se denomina trombocitopenia, y en ese caso puede haber un riesgo a hemorragias agudas, y eso puede ocasionar fallas en la trombopoyesis, puede ser causado por un secuestro de las plaquetas en el vaso o por una degradación acelerada de las plaquetas debido a los virus y las bacterias. También puede pasar que haya una gran cantidad de plaquetas, como lo que sucede en la trombocitosis, y eso se debe a trastornos proliferativos, que puede ser debido a un trastorno en la médula ósea que está produciendo más plaquetas de lo normal. Y también hay enfermedades en lo que son los factores de coagulación, como el factor de von Willebrand, que puede llevar a un tiempo prolongado en lo que es el sangrado. ¿Está? Bueno, espero que esta clase les haya sido de utilidad y dejo acá con un chistecito.